¿Qué tal amigos? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y en la presente ocasión quiero comentar con ustedes un tema vinculado a la norma internacional de contabilidad número 12, impuesto a las ganancias. Para ello voy a valerme acerca de las notas sobre el impuesto a la renta, en el caso de una empresa minera aquí en Perú, que es Shogang, considerando la información anual que corresponde al ejercicio 2015. Vamos a revisar las notas que contienen la descripción de las políticas, en este caso sobre el impuesto corriente, y vamos a dar algunas apreciaciones con respecto a este interesante tema. Bien, vamos a revisar las notas. Particularmente en el presente video vamos a hacer una relación del tema del impuesto a las ganancias corriente. Como podemos ver, la nota de impuestos, impuesto a las ganancias corriente, nos escribe la política contable que se aplica dentro de la organización de acuerdo a lo siguiente. Veamos, los activos y pasivos por el impuesto corriente a las ganancias se miden por los importes que se espera recuperar o pagar de o a la autoridad fiscal. Las tasas impositivas y la normativa fiscal utilizadas para computar dichos importes son aquellas que están vigentes a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa. Hay una palabra clave que quiero resaltar aquí. El término en el cual se refiere el ámbito de aplicación de los comentarios del video se refiere al término corriente. Hablar del término corriente es hablar del término del ejercicio, un ejercicio económico. Por ende, va a haber un impuesto a las ganancias que va a afectar un ejercicio económico. Pero básicamente, si ustedes ven, al hablar de un impuesto a las ganancias, si recordamos desde una perspectiva del análisis de un registro contable, contiene dos componentes. Por un lado está el tema del gasto, que acá en el Perú nosotros lo trabajamos con la cuenta 88, y por el otro lado, el lado del pasivo, que está con la 4017. Llama la atención la nota, y esto contrasta también con el tema del ANIC 12, que existe la posibilidad de que haya activos y pasivos corrientes. En el caso del Perú, bajo la normatividad actual, se puede presentar la siguiente situación. En el ejercicio, yo puedo tener un impuesto a pagar, en lo que llamamos nosotros acá un saldo a favor del fisco, lo que efectivamente en el estado de situación financiera anual se va a reflejar como un pasivo. Pero en el caso de que nosotros tengamos una situación en la cual haya no un saldo a favor del fisco, sino un saldo a favor del contribuyente, estamos hablando de una situación totalmente distinta. Si hablamos de un saldo a favor del contribuyente, como consecuencia de un resultado positivo, digamos por un resultado negativo, estamos refiriéndonos a una pérdida tributaria. Pero aquí en el Perú las pérdidas tributarias se aplican a ejercicios futuros. Es decir, no se aplican al ejercicio, sino se aplican a ejercicios futuros. De allí que desde esa perspectiva, nosotros bajo el marco normativo tributario peruano, no podamos ubicar desde el impuesto a la renta la existencia de un activo por impuesto a la corriente que se espera recuperar de la autoridad fiscal en un ejercicio corriente. Ese es un buen dato, porque las pérdidas tributarias, si es que califican de acuerdo a los criterios establecidos en la NIC 12, más bien nos van a generar un impuesto a la renta diferido. También cabe recalcar que en el Perú nosotros tenemos cambios en las tasas, esto va variando cada 2 años en orden decreciente, y nosotros consideramos, pues, para la determinación del impuesto a las ganancias corriente o impuesto a la renta corriente, las tasas impositivas vigentes al cierre del periodo. Si lo que hace un momento te estaba comentando te sonaba un poco abstracto, yo creo que aquí estos alcances adicionales te van a ayudar a poder identificar el tema. En primer lugar, si yo tengo un pasivo, tengo un importe a pagar. Eso le tengo que dar a la autoridad fiscal. Ello implica que la empresa va a tener que realizar algún desembolso. Pero en el caso si que yo tuviera un activo por impuesto a la renta corriente, sería un importe a recuperar, pero en el ejercicio. Como ya les había dicho, eso no se puede dar bajo el marco normativo peruano. En el caso peruano es posible tener un importe a pagar por impuesto a la renta en el periodo. En el caso peruano, si se tiene un importe a recuperar en ejercicios futuros, no es factible aplicar un saldo a favor pérdida contra otro tributo en el periodo. Ese es otro tema también bastante interesante. En un escenario teórico, nosotros podríamos decir que teniendo un saldo a favor en renta, yo lo podría aplicar contra otro tributo en el periodo, si es que el marco normativo lo permitiera.
Si es que el marco normativo lo permitiera, entonces nosotros hablaríamos de una recuperabilidad en el ejercicio corriente. Lamentablemente no se da. Por eso es que cuando nosotros hablamos necesariamente del impacto del impuesto a la renta en un ejercicio corriente, solamente lo vamos a identificar desde el lado del pasivo. La tasa que vamos a aplicar nosotros es la que estuvo vigente al cierre del 2015. Recuerden que el caso de Shogun, de acuerdo a la nota que habíamos revisado, era de ese ejercicio 2015. Si se informa sobre el 2015, entonces el impuesto a la renta corriente se determina con la tasa vigente de dicho ejercicio. Ojo, el impuesto a la renta corriente se determina con la tasa a la fecha del cierre del ejercicio en que se informa. Es muy distinto la aplicación de la tasa del impuesto a la renta para efecto de la medición de impuestos a la renta diferido. Porque en el caso de impuesto a la renta diferido, yo tengo que considerar la tasa del impuesto a la renta en el cual el activo se recupera o el pasivo se cancela. Y probablemente, al menos acá en el Perú, difiera. Por ejemplo, puede suceder en el caso de 2016-2017, que lo vamos a vivir ahora. En el caso del impuesto a la renta corriente para el año 2016, nosotros vamos a aplicar la tasa del 28%. Pero si en ese mismo 2016 nosotros identificamos diferencias temporarias, se va a tener que aplicar necesariamente la tasa del 27%. Continuamos revisando las notas. Aquí tenemos, por ejemplo, el tema del impuesto corriente a las ganancias, que se relaciona con partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. También se reconoce en el patrimonio y no en el estado de resultados integrales. La gerencia evalúa en forma periódica las posiciones tomadas en las declaraciones de impuestos con respecto a las situaciones en las que las normas fiscales aplicables se encuentran sujetas a interpretación y constituye provisiones cuando es apropiado. Lo que sucede que nosotros tenemos acá el impuesto a la renta corriente es que va a afectar al estado de resultado integral. Punto número 1, el resultado neto del periodo, consecuencia de los ingresos y gastos. Puede afectar también al otro resultado integral, al ORI. Y también puede afectar directamente a partidas del patrimonio. O sea, hay tres posibilidades que nosotros tenemos con respecto al tema del impuesto a la renta corriente. Vamos a ver entonces cuáles son esos temas. El caso de, por ejemplo, nosotros tenemos como consecuencia del resultado neto de la comparación de los ingresos y los costos y de los gastos de un periodo, pues obviamente voy a tener un impuesto a la renta corriente que se determina en función de eso, lo que nosotros llamamos en el plan contable general empresarial la comparación de la 7 con la 6, si quieres verlo desde un punto de vista de naturaleza, o de la 7 con la 9, en las cuentas por función, si queremos un estado de resultados por función. Pero también tenemos la posibilidad de que trabaje con el tema del ORI. Recuerda que el ORI también existe la posibilidad de que se reconozca impuesto a la renta del periodo. Y también directamente al patrimonio. Llama la atención este tema, ¿no? O sea, que en un ejercicio exista la posibilidad de que el impuesto a la renta afecte directamente a partidas del patrimonio. La pregunta que nosotros hacemos es ¿en qué caso sería eso? Es conveniente entonces revisar el párrafo 62A de la norma internacional de contabilidad número 12 que nos habla acerca de este tema. Las normas internacionales de información financiera requieren o permiten que ciertas partidas sean acreditadas o cargadas directamente al patrimonio. Ejemplos de estas partidas son, veamos. A. Un ajuste al saldo inicial de las ganancias acumuladas procedente de un cambio en las políticas contables que se aplique retroactivamente o de la corrección de un error. ¿Cierto? Porque si yo probablemente tengo esta política contable y lo apliqué de manera errada y tuvo incidencia sobre la determinación de un impuesto a la renta diferido, probablemente el ajuste también tenga que afectar no solamente a resultados acumulados, sino también la parte de un impuesto a la renta diferido. Podría ser una posibilidad. B. Los importes que surgen del reconocimiento inicial de un componente del patrimonio de un instrumento financiero compuesto, ¿no? Situaciones que pueden afectar directamente al patrimonio. O sea, el impuesto a la renta corriente, tal como nosotros observamos acá, de acuerdo a lo que nos señalaba en las notas de Shogun, no solamente puede afectar a resultados, puede afectar el tema del ORI, puede afectar también directamente al patrimonio. Es cuestión de considerar cuál es la regla que nosotros vamos a aplicar aquí. Muy bien, amigos, espero que el presente material haya sido de utilidad para todos ustedes y los invito a seguir visitándonos en www.perugestión.org
En una sesión posterior vamos a hablar acerca de las notas del caso Shogun, pero ya vamos a revisar el tema del impuesto a la renta diferido. ¿Cuáles son las políticas y qué hay de nuevo con respecto a la aplicación de la norma internacional de contabilidad número 12? Muchas gracias por su atención. Pueden suscribirse gratuitamente a nuestro canal de videos por medio de la descripción del presente material.